Cuando llegué aquí, creí haber encontrado el hogar perfecto para mí. Nunca pensé que iba a querer irme de este lugar. Pero la vida nunca es tan sencilla. Hace varios años me vine a vivir a una comuna en el bosque. Vivo con casi 60 personas. Juntos buscamos un estilo de vida diferente. Cultivamos nuestros alimentos y compartimos casi todos nuestros recursos. Es la vida que soñaba desde hace años. La experiencia de vivir aquí me ha cambiado. En formas que no hubiera podido imaginar. Te dan miedo las vacas. Pasé años de mi vida añorando este lugar. Cuánto soñaba con poder vivir aquí. Lograrlo no fue nada fácil. Mudarme para acá fue toda una odisea. Aunque mi esposo es ciudadano de aquí, el proceso de migración para mexicanos en Estados Unidos siempre es una pesadilla. Fueron años de estrés y de incertidumbre que parecía que nunca se iban a acabar. Pues por fin, el año pasado lo logramos y me dieron mi residencia. Mucho gracias a todo el apoyo que tuve en esta comunidad y de mi familia. Y después de tanto merequetengue, estoy aquí. Y me di cuenta que de nada sirve cumplir tus sueños si no puedes vivir en el presente. Está mi casa. Este es mi cuarto. Aquí hay muchos espacios compartidos y mi cuarto es el único lugar que es solamente mío. El cuarto de mi esposo está justo al ladito. Les voy a enseñar. Acá es donde tengo mi ropa. Esa es toda mi ropa. Ahí está el señor Jaco. Jaco, mira qué desastre hiciste. Todos estos pedazos que... Uy. Acá un pequeño buró con ropa interior y cosas así. Espejos para que el espacio se vea más grande de lo que realmente es. Un escritorio donde trabajo. Acá hay otro burocito para cosas y medicinas de Jaco y cosas así. Y si subimos las escaleras, acá está la cama. Y ya, eso es todo. Esta es una comunidad igualitaria, lo que quiere decir que no tenemos un líder o una jerarquía. Todos estamos al mismo nivel. La comunidad tiene un pequeño negocio donde todos trabajamos. Todos tenemos la misma cuota de trabajo y los ingresos se comparten equitativamente entre todos. Es como una cooperativa donde además todos vivimos juntos. Esta vida me ha sorprendido con retos que son únicos a lugares como este. La comunidad cambia constantemente, como las estaciones. Mucha gente llega y se va. ¿Quién iba a pensar que 60 personas viviendo y trabajando juntas, compartiendo casi todo?
a veces tendrían conflictos. Supongo que es parte del reto de vivir aquí. Todo lo que vale la pena viene con dificultades. Y es que aquí, por fin, puedo vivir más de acuerdo a mis ideales. Ahora que vivo en un lugar con estaciones del año tan marcadas, me he dado cuenta de un patrón. Durante el invierno estoy desesperada porque llegue la primavera, porque ya estoy harta del frío. Y ahora que llegó estoy añorando el verano para poder cosechar todos los frutos que sembré. Y en verano voy a estar añorando el otoño y el invierno porque voy a estar harta de los moscos y garrapatas y el calor. Y así una y otra vez. Por eso creo que es importante pararnos y reflexionar sobre lo que tenemos ahorita, que puede que sea maravilloso y aún estemos ahí añorando algo más. Te encontré. Hola. Hace mucho que no grabo un video, entonces creo que ya es tiempo. Y voy a hacer algo sencillo. Les voy a dar un tour por los huertos comunitarios donde trabajo. Primero les quiero enseñar mi proyecto personal, que son los jitomates. Tenemos 6 líneas como estas de jitomates. Y como no me gusta nada más sembrar una cosa, decidí poner entre los jitomates otras hierbitas y cosas divertidas. Aquí al lado de este jitomatito, hola señor Pompín, está esta flor que es la borraja. Estas florecitas saben bien ricas, saben como a pepino. Y ahorita todavía no tenemos pepinos porque es muy temprano en el año. Entonces es un buen sustituto en las ensaladas. Otras cosas que sembré entre los jitomates son flores de cempasúchil como esta. Todavía no florean, pero cuando empiecen a dar se va a ver bien bonito. Y también entre los jitomates sembré albahaca. Aquí vamos rotando los cultivos cada año. Entonces el año pasado aquí donde está todo este cáñamo había maíz y los jitomates estaban ahí donde ahora está el maíz. No solamente rotamos cultivos, sino también le añadimos composta y materia orgánica y así nos aseguramos de que no se empobrezca el suelo. Y no tenemos que estar poniendo químicos ni fertilizantes. No es perfecto, algunas plantas obviamente no les está yendo tan bien, pero es parte de la agricultura orgánica. No siempre se van a ver perfectas tus plantas. Yaco, sáquese de ahí. Ay, ese señor Pompín. Están los coyotes. Se oyen por allá. Qué bueno que tengo a Yaco para protegerme. Ya se me está acabando la luz y tengo que regresar antes de que se haga de noche. Entonces mañana les sigo dando el tour. A veces siento que nunca me da tiempo de hacer videos. Ahorita mi esposo y yo vivimos en una comunidad donde compartimos casi todos nuestros recursos. Y eso abre muchísimas posibilidades. Por eso tenemos gallinas, cerditos, vacas y un huerto comunal bastante grande. Que si fuéramos solo nosotros dos sería muy difícil. Y realmente es algo maravilloso, pero al mismo tiempo hace que sea muy difícil para mí grabar videos. Porque como tantos proyectos son comunitarios, tengo que tener mucho cuidado de a qué hora grabar para que no vaya a pasar alguien en el fondo, que al final vaya a tener que quitar esa escena. Me la paso esperando el momento preciso para poder grabar y que salga perfecto, en lugar de solo sentarme y hacerlo. En fin, pretextos. Vivir aquí implica ser responsable de tu propio trabajo.
Aquí no hay jefes o líderes, no hay nadie diciéndote qué hacer. Y a veces coordinarse con 60 personas que tienen ideas y expectativas distintas puede ser abrumador. Los conflictos son inevitables. A veces la comunidad se siente como un microuniverso en el que estos conflictos se vuelven mucho más grandes de lo que realmente son. A veces se siente como nadar contra corriente, lidiando con miles de problemas al mismo tiempo. A veces no sé cómo navegar un ambiente como este. Llevo más de medio año como estancada. Siento que cada vez que comienzo un proyecto creativo lo tengo que poner en pausa por una o por otra razón. Hoy es día de quejarnos de la vida en la comuna, ¿verdad, Yaco? Yo sabía que vivir aquí iba a ser mucho trabajo y que iba a ser difícil, pero no me esperaba este nivel de estrés y de agotamiento. Me duele mucho ver cómo la gente no sabe lidiar con sus diferencias. Trabajamos juntos y vivimos juntos, no hay una separación de tu casa y tu trabajo. Y eso no pensé que iba a afectarme tanto. Creo que lo más difícil de vivir aquí ahorita es que muchos de mis compañeros tienen muchos conflictos personales entre ellos y yo ya no quiero estar presente en esos conflictos, entonces termino aislándome. Creo que todos los que venimos aquí llegamos porque buscábamos algo que nos conectara. Ha sido difícil tener que enfrentarme a esa realidad, que al final seguimos siendo seres humanos, aquí y donde sea. Yo sabía que esto no era la utopía, pero pensé que iba a poder encontrar un hogar. Y a veces me pregunto, ¿será que esta sociedad tan individualista, tan fragmentada, nos ha dañado más de lo que podemos sanar? Porque todos los problemas sociales que existen afuera también existen en la comuna. Aquí también estamos divididos. Nadie tiene la respuesta. Mi esposo y yo tomamos la decisión de irnos de aquí. Ha sido una de las decisiones más difíciles que hemos tenido que tomar porque este lugar tiene tanto potencial. Realmente el concepto de cómo funciona este lugar es hermoso. Por mucho tiempo estuve tratando de enfocarme en todas las cosas buenas y tratando de cultivar gratitud por poder estar aquí, porque sé que no todo mundo tiene los privilegios como para poder dejar todo atrás y mudarse a un lugar como este. Creo que poco a poco me empecé a dar cuenta que yo realmente me estaba aferrando a un ideal,
como el ideal de lo que este lugar podría ser, en lugar de ver realmente lo que es ahorita. Porque no se puede construir una vida que solo se sostiene de un ideal. Más bien nos dimos cuenta que necesitamos algo diferente. Y pues creo que es tiempo de comenzar una nueva aventura. ¿Qué haces hasta allá? Sí, vas a tener que atravesar el agua. Ahí viene. Oh. No sabemos qué es lo que nos espera o cómo se va a ver nuestra vida después de la comuna. Es algo que tendremos que ir construyendo en el camino. Aunque al mismo tiempo es triste y da miedo, también es emocionante no saber qué es lo que viene. Lo que sí sé es que donde sea que vayamos, yo voy a construir un huerto y todas las cosas que aprendí aquí van a ser muy útiles. Lo que me llevo son todas las enseñanzas que me ha dejado este lugar. Aprendí a cultivar y procesar alimentos desde nuestra propia tierra, habilidades que en la ciudad serían imposibles de entender. Pero más importante, sigo aprendiendo sobre la inmensa complejidad de las relaciones humanas. Sigo aprendiendo lo importante que es tener empatía por los demás, incluso cuando se portan de formas que no me gustan. Sigo aprendiendo lo importante que es entender dónde están mis límites. Sigo aprendiendo que la vida es cambio constante. And I was waiting in the undertow. Set a trip fair away like ball. Al final, este video es una despedida a la comunidad que me aceptó, me abrazó y me enseñó tanto. And I was dreaming of a love